Muy bien. Entonces aquí tenemos que, insisto, que se trata de las prácticas 8 y 9, que es exactamente lo mismo. Reacción química, bueno, ya habrán visto en el protocolo, reacción química parte 1 y reacción química parte 2, que es básicamente lo mismo. Y bueno, pues tenemos que, pues, algunas definiciones, como se los comenté anteriormente, sobre la reacción química, en donde, pues, una definición muy sencilla es que pues, se trata de un proceso en el cual hay sustancias que se van a generar a partir de otras, por cualquier situación, como vayan ahí la cuestión de los enlaces, cómo vayan los cambios energéticos, etcétera. El caso es que sustancias nuevas se van a generar a partir de otras. ¿Sí? Otra forma de ver a una reacción química es que se van a formar una serie de estructuras, ¿no? Y esto será conforme nosotros veamos qué es lo que ocurre en la reacción química. Obviamente va a haber un reacomodo, ¿no? La estructura tridimensional o como lo queramos ver, y pues esto obviamente implica que va a cambiar la distribución tanto de los átomos como de los iones involucrados. En cuanto a átomos, pues básicamente me refiero a que si se están generando átomos, es decir, que es de algún elemento puro, o que formen parte de alguna estructura, ¿no? Por ejemplo, los iones, ¿no? Que forman una estructura tridimensional, ¿no? Los compuestos iónicos en general. Entonces vamos a ver este movimiento, ¿no? de partículas hasta generar acomodos nuevos, ¿no? Entonces también desde este punto de vista podemos ver a una reacción química. Y pues lo que les mencionaba antes, ¿no? También podríamos ver a una reacción química como una ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces, y todo esto se va a deber a intercambios de energía. Que claro, en un proceso de disolución también hay ruptura de enlace e intercambio de energía. Por eso es que pues también podríamos tener ahí una dificultad, ¿no? En que pues cuál es la diferencia, ¿no? Entre disolver algo y que ocurra en la reacción química, ¿no? Por eso damos ahí más elementos, ¿no? Para que podamos tener más claramente el concepto de lo que es una reacción química. Y pues, obviamente, en todo proceso, incluso que sea físico, químico, biológico, el proceso que sea, siempre debe haber leyes de conservación, ¿no? En este caso, ley de conservación de la materia, y dentro de la materia, obviamente, va a estar la masa, y también, además, leyes de conservación de la energía. Como lo dijo un químico francés, ¿no? Antoine Lavoisier, ¿no? Eh, nada se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y esto obviamente se va a cumplir en una reacción química. Y pues todos estos procesos que hemos estado estudiando, que estudiaremos, y pues obviamente ustedes van a seguir, ¿no? En cursos posteriores van a seguir analizando, pues se representan a través de las ecuaciones químicas, ¿no? Y pues es básicamente la representación simbólica, ¿no? De todos estos procesos, ¿no? O en especial, en nuestro caso y en nuestra práctica, la representación simbólica de la reacción química. Y esto es más que nada para que veamos muy fácilmente el acomodo, cómo están los reactivos y los productos. Aquí, por ejemplo, tengo una reacción genérica cualquiera, donde pues obviamente ya sabemos esto, pero pues hay que formalizarlo, ¿no? De alguna manera. En donde las letras en mayúscula se refieren a los símbolos químicos de los elementos o a las fórmulas de los compuestos, ¿no? Ya hemos trabajado obviamente con reacciones químicas desde la práctica 5, ¿no? Cuando veíamos lo de la formación de los óxidos, luego con la práctica de nomenclatura, ¿no? Que veíamos ahí la formación de precipitados y todo esto. Bueno, y pues evidentemente las letras en minúsculas se refieren a los coeficientes estequiométricos, es decir, el número que me permite decir que se está conservando la materia.
decir, que me permite balancear correctamente la ecuación química. Es importante también notar que hay algunos símbolos adicionales que nos sirven para entender cómo son los reactivos y los productos. Por ejemplo, tenemos los estados de agregación, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. Y obviamente cuando tenemos un compuesto disuelto en agua, lo vamos a denotar de esta forma. Quiere decir que se trata de una disolución acuosa. Y pues aparte algunos otros símbolos. Por ejemplo, aquí la flecha que va de reactivos a productos. La flecha en un sentido, que quiere decir que es precisamente hacia esa dirección en la que se dirige la reacción. Una flechita hacia arriba quiere decir que se está liberando un gas. Esto es como, podríamos decir que es un sustituto a este símbolo de entre paréntesis G, porque se está liberando gas. Y la flechita hacia abajo es la formación de un precipitado, que sería el sustituto aquí del paréntesis, entre paréntesis S. Esta doble flecha, nosotros no nos vamos a meter en este curso con esta doble flecha, lo harán en el siguiente, en Química General 2, en donde se trata de las reacciones en equilibrio químico. Es decir, que no solamente tendremos la reacción en un sentido, de reactivos a productos, sino también se puede regresar de productos a reactivos. Ya ustedes verán algunas condiciones, ¿no?, para que esto se lleve a cabo. Y ahí el triangulito pues representa la adición de energía, principalmente como adición de energía calorífica o coloquialmente calentar. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos algunas notaciones que no son útiles para las ecuaciones químicas. Bueno, ahora sí vamos a lo que más nos interesa, que es el aspecto de la clasificación de reacciones químicas. Tendremos tres criterios para clasificar a las reacciones químicas. El primero de ellos se refiere a la organización de reactivos y productos. Dentro de este rubro vamos a tener a las reacciones de síntesis, la cual, pues a resumidas cuentas, se refiere a, tendremos dos partículas, dos sustancias, dos elementos, dos compuestos o dos lo que quieran, que después de este proceso químico se van a combinar y van a generar una sustancia más grande. Por ejemplo, aquí vemos las sustancias A y B, se van a combinar para generar una sustancia más grande, que la vamos a denotar con la letra C. Por ejemplo, tendremos la formación de cloruro de sodio a partir de, pues claro, con condiciones específicas y todo esto, pero pues obviamente el cloruro de sodio proviene de la reacción entre el sodio y el cloro. Partimos de dos sustancias simples y generamos una sustancia compuesta. Básicamente, estas son las reacciones de síntesis. Tendremos también en este criterio a las reacciones de descomposición, que es precisamente el proceso inverso que el anterior, en donde a partir de una sustancia compuesta o compleja o grande, se va a dividir en dos o más pequeñas, sustancias más simples, más pequeñas, como lo quieren ver. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que con la energía necesaria podremos hacer la ruptura de enlaces y separaremos al dióxido de carbono en el elemento, los elementos carbono y oxígeno. ¿Okay? A esto se refiere una reacción de descomposición. Vemos que no es muy complicado, al menos estas dos primeras clasificaciones, porque pues, simplemente con que nosotros veamos lo que ocurre en la reacción química, fácilmente podremos decir síntesis o descomposición. Se empieza a complicar un poquito, por ejemplo, cuando consideramos las reacciones de desplazamiento simple. Aquí, ¿qué es lo que ocurre?
tenemos una sustancia compuesta y una sustancia simple. La sustancia compuesta, aquí denotada con AB. Aquí, pues, cuando veamos dos letras, quiere decir que, pues, básicamente se trata de un anión y un catión. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Este elemento, representado con la letra C, de alguna manera va a desplazar o va a sustituir a uno de los elementos que forman el compuesto. En este caso, C va a estar sustituyendo a B, de tal manera que como producto de la reacción va a estar la combinación de A con C, ese nuevo compuesto, y ahora B va a quedar como un elemento puro, un elemento solo. Por ejemplo, tengo esta reacción, yoduro de sodio que está reaccionando con bromo. El bromo va a desplazar o va a sustituir al yodo, formando entonces el bromuro de sodio y liberando yodo. Ahí pues vean que también, bueno, es muy fácil decirlo de esta manera, pero pues vean que pues tenemos ahí los estados de agregación, ¿no? Resultaría interesante, ¿no? Analizar por qué es que, por ejemplo, aquí el bromo en estado líquido reacciona con esta disolución acuosa para generar, obviamente, otra disolución acuosa y aparte generar un sólido, ¿no? Sería interesante analizar eso. Claro, desafortunadamente, pues no nos da el tiempo, ¿no? De que analicemos paso por paso, ¿no? Qué es lo que ocurre en cada una de las reacciones químicas, simplemente es la introducción general a este concepto. Tendremos, pues, en continuación al desplazamiento simple, tendremos la doble sustitución, en donde tendremos la reacción entre dos sustancias compuestas. Por ejemplo, aquí, pues la sustancia AB reaccionará con la sustancia CD. Entonces va a haber un intercambio doble, ¿no? Es decir, aquí la D sustituirá a la B y a su vez la sustancia B sustituirá a la D. De tal manera que tendremos esta nueva combinación de nuestros productos. ¿Sí? Y pues, como lo mencionamos en la práctica número 6, es precisamente este tipo de reacciones las que estábamos estudiando. Reacciones entre dos sales para generar otras dos sales y que algunas formaron precipitado y algunas no. Por ejemplo, tenemos aquí la reacción entre nitrato de plomo 2 y yoduro de potasio. ¿Sí? Aquí el yodo sustituirá al ion nitrato y a su vez el ion nitrato sustituirá al yoduro, ¿sí? Formando entonces yoduro de plomo 2 y nitrato de potasio. ¿Sí? Y vemos que pues en esta reacción, que creo que fue la que usé como ejemplo, ¿no? También en aquella práctica, aquí tenemos la formación de un precipitado, ¿no? El yoduro de plomo 2 es un compuesto que no se disuelve en agua. Bueno, esto es con respecto al primer criterio, organización de reactivos y productos. Pasemos al siguiente que pues resulta más interesante, ¿no? Para nosotros, es el comportamiento químico. Aquí tendremos varias formas de clasificarlas bajo este criterio. Una de ellas es, por ejemplo, las reacciones ácido-base. Ya hemos platicado de estos conceptos de ácidos y bases, claro, de forma muy genérica, muy intuitiva, desde la práctica 5, ¿no? En donde veíamos el color que adquirían las sustancias de acuerdo con el indicador universal. Si las sustancias adquirían una coloración rojiza, estábamos hablando de un ácido, y si eran azuladas, entonces eran disoluciones básicas. Entonces, es precisamente esto lo que vimos en su momento, en esa práctica, este tipo de reacciones, ¿no? Las reacciones ácido-base. El ejemplo clásico para este tipo de reacciones es la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. ¿Sí? Comúnmente las llamamos como reacciones de neutralización.
nuestros productos generalmente serán una sal más agua. Estas son las reacciones ácido-base. Por lo tanto, aquí nosotros tendremos que identificar claramente si nuestras sustancias pertenecen a alguno de estos dos tipos, ¿no? Ya sea que sea un ácido o que sea una base, ¿no? Pero tendremos que estar conscientes de que cómo poder identificar. ¿Okay? Otra clasificación dentro de este criterio son las reacciones de oxidación-reducción o comúnmente llamadas redox, ¿no? En donde de lo que se trata es ver el cambio de los números de oxidación por todo el proceso químico. Ya revisemos también en la práctica 6, me parece, cómo calcular números de oxidación. Entonces aquí lo que nos conviene es ver los números de oxidación de los reactivos y los números de oxidación de los productos. Y si vemos que algún elemento cambió, entonces precisamente se trata de este tipo de reacciones, de oxidación y reducción. Por ejemplo, tengo esta reacción en donde, bueno, ahí se ve muy fácilmente, ¿no? Tengo ahí iones, ¿no? Por ejemplo, ahí el cobre 2 más y el zinc 2 más. 2 más. Esto quiere decir que son iones disueltos porque están formando parte de un compuesto iónico. Y ahí no pongo el anión correspondiente, solamente le estoy poniendo los cationes. Puede ser, por ejemplo, un sulfato, sulfato de cobre 2 o nitrato de cobre 2, el que ustedes quieran. El caso es que aquí lo que observamos es que, por ejemplo, el zinc, que en los reactivos lo tenemos con un estado de oxidación de 0, porque pues, no tiene aquí ninguna carga, o lo podemos decir como un zinc neutro, está pasando a un número de oxidación de más 2. Pasa de zinc 0 a zinc 2 más. ¿Qué quiere decir esto? Que está perdiendo electrones. Ya veremos por ahí de la práctica 11, me parece, un poquito más eh, enfocado a este tipo de reacciones de oxidación y reducción. Veremos que una pérdida de electrones corresponde a un proceso de oxidación, que es lo que está ocurriendo con el zinc. Está perdiendo electrones, está perdiendo cargas negativas. En cambio, el cobre está pasando de cobre 2 más a cobre 0. Allí, el cobre 2 está ganando 2 electrones, 2 cargas negativas. Entonces, de alguna manera las cargas se están neutralizando para llegar a cobre 0. Este proceso en el que una especie gana una cierta cantidad de electrones se le conoce como el proceso de reducción. Entonces, vemos que los cambios de estado de oxidación nos definen una reacción de oxidación y reducción o una reacción redox. Reacciones de precipitación ya las hemos estudiado desde la práctica 6, en donde, pues, obviamente, vemos la formación de un compuesto sólido. Y aquí estoy repitiendo el ejemplo que utilicé en la diapositiva pasada. Aquí nosotros sabremos que una reacción será de precipitación cuando partimos de dos compuestos que son solubles, es decir, de dos disoluciones. Y al momento de combinar esas dos disoluciones, veremos la formación de un sólido, la formación de un precipitado o simplemente, como lo dijimos en aquella práctica, que nuestro medio de reacción se vuelva turbio cuando originalmente eran translúcidos, eran transparentes, claro, con su determinada coloración, pero translúcidos. Y posteriormente veíamos que se hacía turbio. Esto quiere decir que se formó un precipital. Entonces aquí no me detengo más, ya revisamos este tipo de reacciones con anterioridad. Y vamos a ver otras que pues no nos vamos a meter tanto en ellas, en el ejemplo que les voy a dar posteriormente, pues para tener un completo el panorama, les voy a dar precisamente un ejemplo de formación de complejos. Son sustancias que, cuya explicación de por qué se forman
podríamos empezar a vislumbrarlas desde este curso, pero obviamente ustedes van a profundizar en esto en su curso de química inorgánica. ¿Por qué? Recordemos que, bueno, todo esto proviene desde el concepto de configuraciones electrónicas. Sabemos que hay elementos que les faltan pocos electrones, ¿no? Para completar sus últimas capas. Pero hay algunos elementos, principalmente los metales de transición, los que se encontraban en el bloque D, que llenan primero capas superiores antes de las inferiores. Es decir, por ejemplo, vamos a llenar todas las capas del nivel S antes de las del nivel D. Y de alguna manera se encuentran contentos estos elementos, pero siguen con falta de electrones en estos niveles D que les digo. Entonces, hay otras sustancias que pueden tener la capacidad de ceder sus electrones y precisamente estos electrones van a parar a los niveles D de la configuración electrónica de los metales de transición. Esto permite que, que de alguna manera se vayan acumulando sustancias o especies alrededor de un metal de transición. Esto es lo que da la formación de un complejo, también llamado como compuesto de coordinación. Vamos a ver, por ejemplo, esta reacción, que es sulfato de cobre, que vemos que es un compuesto completamente neutro, no hay ninguna carga por allí. Sin embargo, compuestos, por ejemplo, como el amoníaco, con el que reacciona el sulfato de cobre, esto pues aquí pues si lo bien vemos desde el punto de vista de las estructuras de Lewis, el amoníaco tendrá pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres entrarán a los orbitales D del cobre, que pues aún tiene disponibles. Tiene algunos espacios disponibles. De alguna manera que se va a formar una especie de enlace. No un enlace tan poderoso como si lo fuera un enlace iónico, sino un enlace del tipo covalente. Esta parte no la vimos en la práctica pasada, ¿no? Nada más vimos covalente polar, covalente no polar, etc. Este tipo de enlace covalente se conoce como enlace covalente coordinado, porque precisamente me permite la formación de este tipo de compuestos. Entonces, la reacción entre sulfato de cobre y el amoníaco me genera este compuesto, que recibe por nombre, un poco largo, sulfato de tetraamin cobre. ¿Okay? Verán posteriormente que los compuestos de coordinación o los complejos tienen nombres bastante largos, ¿no? Y en una reacción química o para nosotros identificar la formación de un complejo, dentro de su fórmula generalmente habrá corchetes. No siempre, pero pues es un indicio, ¿no? Como una referencia, ¿no? Si tenemos corchetitos ahí presentes en la fórmula, muy probablemente se trate de un complejo, ¿no? Para que nosotros lo podamos identificar fácilmente y podamos hacer la clasificación en caso de que se nos presente este tipo de compuestos. Bueno, esta fue el criterio de clasificación por comportamiento químico. Y por último, tendremos el criterio de la variación de temperatura. ¿Qué es lo que ocurre si requerimos de añadir energía a una reacción? ¿O qué ocurre si nuestra reacción es la que libera energía? Y aquí tendremos dos clasificaciones. Si se trata de una reacción endotérmica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros estamos añadiendo energía, principalmente en forma de calor, a una reacción química para que ocurra. Por ejemplo, aquí tengo este compuesto que es el óxido de mercurio 2, que está en estado sólido y que al momento de aplicarle calor, aquí si estoy diciendo que le aplico calor,
podríamos decir que estoy añadiendo esta energía como si fuera un reactivo. ¿Sí? Por eso lo pongo aquí dentro de la reacción. Muchas veces este triangulito lo ponemos aquí en la flecha, encima de la flecha. Pero como veremos en la siguiente clasificación, a veces nos conviene eso, ¿no? Por eso yo prefiero colocarlo así. Quiere decir que estoy calentando, estoy añadiendo energía a todo lo que se encuentra en los reactivos. Entonces, ya al momento de calentar, me va a generar estos elementos, ¿no? Que es mercurio y oxígeno. Bueno, entonces cuando yo añado energía, voy a tener una reacción endotérmica. Por ejemplo, ahí muchas veces podríamos tener una confusión de que siempre que colocamos fuego, quiere decir que estamos añadiendo energía, cuando no necesariamente es así en todos los casos. Muchas veces el añadir el fuego quiere decir que estamos acelerando el proceso de la reacción química. No es que esté favoreciendo, no es que se trate de una reacción endotérmica, sino simplemente se está favoreciendo para que la velocidad de reactivos a productos sea mayor. Cuando hacíamos estas reacciones, ¿no? En la práctica 5, ¿no? Cuando calentábamos el litio, cuando calentábamos el sodio, cuando veíamos los colores a la llama, ¿no? Ahí no necesariamente se trataría de una reacción endotérmica. Insisto en que únicamente estamos favoreciendo o estamos acelerando la formación de los productos. ¿Cómo sabremos entonces cuánto será una reacción endotérmica o no? Lo podemos ver desde este punto de vista. Si nosotros vemos que estamos rompiendo enlaces, como es el caso de esta reacción que estamos viendo en pantalla, para romper enlaces se requiere de añadir energía. Entonces, si rompemos enlaces, estamos hablando de una reacción endotérmica. ¿Qué ocurría en las reacciones de esa práctica? Por ejemplo, teníamos el litio, ¿no? Que lo poníamos a la flama del mechero, salía la flama roja y se formaba el óxido de litio. Ahí vemos que no estamos rompiendo enlaces, estamos formando enlaces. De litio y oxígeno por separado pasan a óxido de litio. Estamos formando enlaces. Y cuando tendremos la formación de enlaces, vamos a tener el proceso inverso de una reacción endotérmica, es decir, una reacción exotérmica. Entonces me gustaría que lo vieran desde este punto de vista. Si formamos enlaces, la reacción es exotérmica, quiere decir que va a liberar energía. Si nosotros rompemos enlaces, como es este ejemplo que estamos viendo aquí, será una reacción endotérmica. Y lo podríamos ver también desde el punto de vista del primer criterio, que era de organización de reactivos y productos. Si se trata de una reacción de descomposición, muy probablemente sea una reacción endotérmica, porque estamos partiendo de un compuesto grande a dos más simples. Y si vemos una reacción de síntesis, es decir, en donde partíamos de dos simples para formar uno más complejo, más grande, estaríamos hablando muy probablemente de una reacción exotérmica. Entonces, esto les puede servir como ayuda para que ustedes puedan clasificar dentro de este criterio a las reacciones químicas de toda la práctica. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos la formación de dióxido de carbono a partir de carbono y oxígeno. Vemos que estamos formando un nuevo enlace. Entonces, si formamos un enlace, se va a liberar energía. Eso es una reacción exotérmica. Va a liberar, la misma reacción va a liberar calor o va a liberar energía de alguna de sus formas. Y estamos rompiendo enlaces, estamos añadiendo calor, se trata de una reacción endotérmica. Por ejemplo, vamos a ver un par de reacciones. Aquí yo estoy tomando ejemplos de la práctica 9. Ustedes en su informe se van a enfocar más que nada en la práctica 8. Pero vamos a ver vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí?
vamos a tener que, pues se presenta esta situación, la que vamos a colocar una punta de espátula aproximadamente de 0.01 gramos de zinc sólido en polvo en un tubo de ensayo. Y de aquí le vamos a agregar una disolución de ácido clorhídrico con una cierta concentración. Ahorita no nos interesa tanto qué es esto de las concentraciones, lo vamos a ver hasta el final. Vamos a agregar un máximo de 2 mililitros de ácido clorhídrico con esta concentración y se nos pide que a esto que está ocurriendo acerquemos una punta en ignición para que veamos el comportamiento del gas respectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está ocurriendo aquí en la reacción? El zinc sólido estará reaccionando con el ácido clorhídrico. Vemos que es una sustancia simple y una sustancia compuesta. Vemos que se trataría, si lo vemos desde el punto de vista de organización de reactivos y productos, que podríamos pensar que se trata de una reacción de sustitución simple o de desplazamiento simple, en donde el zinc podría estar sustituyendo al hidrógeno, ¿no? Para formar el cloruro de zinc y liberación de hidrógeno. Y es aquí, eh, por lo que viene, esto de que acerquemos la punta en ignición a la boca del tubo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un gas inflamable. Si hiciéramos esta reacción en el laboratorio, al acercarla, por ejemplo, un cerillo encendido, hubiéramos una mini explosión. Claro, no una explosión peligrosa, ¿no? Una explosión sería como una especie de pop. Que pues depende de cuánto hidrógeno se haya acumulado, a veces nos asustará un poquito más o menos esa mini explosión, ¿no? Pero pues, dado que no se genera una gran cantidad, no lo podemos considerar como peligroso, pero sí asusta un poquito. Bueno, pues como les digo, se está liberando hidrógeno y se estaría formando entonces el cloruro de zinc. Pues, todo esto que les acabo de mencionar lo vamos a vaciar en estos cuadros que estamos viendo, ¿no? Para cada una de las reacciones. En el caso de los reactivos, pues ya nos está diciendo aquí quiénes son, ¿no? Es el zinc y el ácido clorhídrico. Vamos a colocar aquí las fórmulas correspondientes. Acá veremos que tengo los nombres, ¿no? Zinc y ácido clorhídrico. ¿Cuál es su estado físico? El estado de agregación, pues el zinc estará en estado sólido y obviamente el ácido clorhídrico será una disolución acuosa. Y como les digo, ¿quiénes van a ser mis productos? Aquí será obviamente cloruro de zinc e hidrógeno, y aquí con sus nombres correspondientes. Los estados físicos, obviamente lo que vamos a observar es que el zinc se va a disolver para formar este cloruro de zinc. Por lo tanto, este será una disolución acuosa. Obviamente, el gas será el hidrógeno. Aquí en la parte de abajo escribiremos la ecuación completa y balanceada, que aquí me falló porque aquí me faltó un 2, ¿no? Ya cuando yo ponga les pase la presentación, ya va a estar esto corregido. ¿Okay? Aquí me falta colocar un 2 en el ácido clorhídrico y pues tendremos estos productos, ¿okay? Para que sea la ecuación completa y balanceada. Ahora, nuestras observaciones. Pues aquí no tengo las imágenes, no tengo el video de esta reacción, pero pues, si lo tuviéramos, veríamos que el zinc se trata de un sólido grisáceo, tal vez opaco, a veces brillante, a veces no, y el ácido clorhídrico se trata de una disolución incolora. Después de la reacción, o ya que está ocurriendo la reacción, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a ver la formación y liberación de burbujas. Esto es la generación del hidrógeno. Y al acercar un cerillo, escucharemos este pop que les mencionaba hace un momento. ¿Sí? Bueno, y pues esto, pues únicamente lo podremos hacer si vemos la reacción, ¿no? Por eso es que únicamente nos vamos a enfocar en las reacciones que ustedes vean en el video de la práctica 8. ¿Sí? Ahora, para la clasificación. Vemos aquí que
dentro de la organización de reactivos y productos se trata de una reacción de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque aquí el zinc está desplazando al hidrógeno, ¿no? Dejando al hidrógeno solito. No pasa nada. Dentro del comportamiento químico tendremos una reacción de oxidación y reducción. ¿Por qué? Vemos aquí que el zinc pasa de un estado de oxidación de 0 y tendremos aquí otro estado de oxidación, que es de un estado de oxidación de +2. ¿Sí? Ya en este punto ya nos encargaremos nosotros de determinar los diferentes estados de oxidación antes y después de la reacción. Entonces vemos que si están cambiando los estados de oxidación, entonces será ese tipo de comportamiento químico. ¿Okay? Y también el hidrógeno. Aquí en el ácido clorhídrico, el hidrógeno está trabajando con una oxidación de +1 y el hidrógeno gaseoso es estado de oxidación 0. ¿Sí? Entonces también está cambiando el hidrógeno. Lo único que no cambia es el cloro. ¿Sí? Pero si hay alguna sustancia que cambie, entonces sí se tratará de este tipo de comportamiento químico. Y aquí en este caso, pues no es tan evidente que pues por medio de la variación de temperatura se trata de una reacción exotérmica. Habíamos dicho que si estábamos formando enlaces, se genera una reacción endotérmica, libera calor, y si estamos destruyendo o rompiendo un enlace, quiere decir que se trata de una reacción endotérmica. Y aquí, pues desafortunadamente no nos podemos dar cuenta porque tenemos los dos procesos, porque aquí estaremos rompiendo el ácido clorhídrico y estaremos formando uno nuevo entre el cloro y el zinc. Para este punto, en este criterio no siempre va a ser fácil o posible escribir eh, esta clasificación, ¿no? En cuanto a la variación de temperatura. Esto lo sé porque pues ya hemos hecho bastantes veces la reacción y vemos que se trata de una reacción endotérmica. Pero pues obviamente ustedes no lo van a saber. Entonces, cuando ustedes se encuentren con este tipo de reacciones en las que no saben a ciencia cierta si se están formando o rompiendo enlaces, aquí póngale simplemente como indeterminado. Si vemos claramente la formación de un enlace, compuestos simples, especies simples a una especie más compleja, se estará liberando energía, por lo tanto sería una reacción exotérmica. Si vemos la ruptura de enlaces de un compuesto grande a más pequeños, se trata de una reacción endotérmica. Eso es el único elemento que ustedes tendrán para poder hacer esta clasificación. ¿Okay? Bueno, entonces esto es con respecto a esta reacción química. Vamos a ver otra, en donde pues veremos qué se trata esta disolución de nitrato de cobalto, que se añade unas gotas de alcohol amílico que aquí nos están especificando que no interviene en la reacción química. Bueno, simplemente es para que se vea todo el medio de la reacción de manera adecuada. Y a este tubito con nitrato de cobalto 2 se le añadirá una pizquita de tiocianato de amonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues obviamente consultar o bueno, determinar las fórmulas, ¿no? Del nitrato de cobalto y del tiocianato de amonio. Vemos que el alcohol amílico no nos interesa porque nos dicen que no interviene en la reacción. Bueno, nada más nos interesan los otros dos. Va a haber algunas sustancias que no nos será tan fácil formar su fórmula, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos vamos al internet o a alguna literatura química que conozcan, pues, para formar los compuestos. Por ejemplo, aquí el ion tiocianato, pues probablemente no sepan cuál es. ¿No? Algunos tal vez sí lo sepan, pero y ya será cuestión de que investiguemos un poquito. Bueno, les pongo aquí el cuadro de la reacción. Y vemos que pues ahí tenemos las fórmulas del nitrato de cobalto 2 y el tiocianato de amonio, que son los dos reactivos. Y obviamente aquí sus nombres. Ambas serán disoluciones acuosas. Aquí pues va a depender mucho, ¿no? Porque hay algunas ocasiones en las que el tiocianato de amonio nos la dan como sólido, o aquí, en este caso,
cuando yo elaboré esta reacción, a mí me proporcionó el laboratorio este tiocianato de amonio en disolución acuosa. Por eso aquí lo dejé como disolución acuosa. Pero pues nos vamos a enfocar más que nada en lo que nos diga aquí eh, el enunciado. ¿Sí? Si no, pues también lo voy a corregir, ¿no? Para cuando les pase la presentación y no haya ninguna confusión ahí, ¿no? Para que estemos en sintonía con lo que dice aquí el enunciado. Y vemos que esta reacción es un poquito complicada de tratar, porque vean cuál es la reacción que tenemos acá. Ambas serán disoluciones acuosas, o al menos con lo que yo coloqué acá. Y vamos a ver que se forma un compuesto complejo o un compuesto de coordinación, porque estamos viendo ahí los corchetes que les mencionaba. Y aparte tenemos la formación de otro compuesto. Entonces, para clasificarla, sí resultará un poquito complicado, ¿no? Vamos a combinar criterios. Por ejemplo, aquí en la organización de reactivos y productos, yo tengo aquí dos clasificaciones. Como síntesis, ¿por qué? Porque vemos que se está formando un compuesto más grande. Pero también de doble sustitución, porque vean lo que está ocurriendo. Aquí, este compuesto completo, el tiocianato de amonio, estaría sustituyendo de alguna manera el ion nitrato. Pero a su vez, el ion nitrato está sustituyendo aquí al ion amonio. Por eso tengo aquí también estos dos compuestos. Claro, muchas de las reacciones que ustedes van a ver no van a ser así de complicadas, pero se los muestro y porque pues se lo pueden encontrar posteriormente. Y pues bueno, como les mencioné, tenemos aquí los corchetes, se trata de una formación de complejos por comportamiento químico. Y como estamos formando un compuesto más grande, estamos formando enlaces, aquí sí podemos decir fácilmente que se trata de una reacción exotérmica. Bueno, si tuviéramos el video, pues veríamos que antes y después de la reacción se presentarían estas características. Y aquí también una cosa interesante pues, es el nombre, ¿no? de los productos. Aquí es donde les digo, ¿no? Que los compuestos complejos o los de coordinación tienen nombres un poco largos, un poco extraños. Por ejemplo, aquí, este compuesto tiene este nombre, tetratiocianocobaltato 2 de amonio. Entonces vean que es algo complicado tratar con este tipo de compuestos. ¿Okay? Por eso también no vienen muchas reacciones que involucren la formación de complejos. Solo vendrán un par de ellas a lo largo de la práctica. Y eso no sé si viene en la práctica 8, en la práctica 9 sí. Entonces probablemente no se encuentren con ellas, pero bueno, por eso también les presento este ejemplo para que sepan cómo tratar. Bueno, hasta aquí no sé si haya alguna duda, chicos. Ninguna, muchas gracias. Ok. Porque pues básicamente es lo que tenía planeado comentarles y pues no hay más que añadir, ¿no? Porque pues todo se va a basar en la observación de los reactivos y productos que ustedes vean en el video. Y pues obviamente con base en todo ello es que vamos a elaborar nuestro informe, en donde pues va a ser exactamente con lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, aquí veremos que como vamos a tener una gran cantidad de sustancias, pues vamos a tener también una gran cantidad de rombos de seguridad, como ya lo habrán intuido. Aquí, pues claro, en lugar de los cálculos, ustedes colocarán las reacciones químicas, ustedes colocarán todas las observaciones con base en el video de la práctica 8 y colocarán, obviamente, las reacciones químicas que se están llevando a cabo. ¿Okay? Acá estoy viendo aquí en el chat que me preguntan que si solo el informe de la práctica 8, así es, solamente será el de la práctica 8, que pues, son básicamente las reacciones que se están llevando a cabo en el video. ¿No? Me parece que son
son 2 videos, si no me equivoco. Bueno, ya ustedes lo verán. Y pues simplemente vayan comparando, ¿no? Lo que vean en el video con lo que dicen los enunciados de los textos y pues ya ustedes se darán cuenta que será exclusivamente de la práctica número 8. Y bueno, como les mencionaba, posterior a este informe, pues tendremos el segundo examen parcial, pero mientras tanto les dejo aquí lo que incluirá la práctica 10, que va a ser hasta después del segundo examen parcial, y creo que ya nos va a tocar hasta el próximo año, ¿no? Porque pues ya a partir del 10 de diciembre, o no recuerdo, o por ahí, 10, 11 de diciembre, ya empieza el periodo vacacional. Entonces ya nos va a tocar verla hasta el próximo año, pero pues bueno, ya les dejo aquí que está el cuestionario previo y pues esta práctica está dividida en varios videos, ¿no? Para que los vayan viendo ahí con, con cuidado. ¿Sí? Y a partir de la próxima semana, a partir del lunes, les voy a subir al grupo de Facebook el segundo examen parcial y va a ser exactamente con la misma dinámica del primero. Va a ser bueno, con su equipo y van a subir su archivo en Classroom como máximo el día 11 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ya al menos eh, en lo que resta aquí de nuestro año en curso, pues ya no nos vamos a ver, ¿no? Porque pues en la semana del examen les dejo toda la semana para que ustedes lo hagan. Ajá. No tendríamos clase entonces el próximo lunes, ¿no? Pero pues bueno, ahí está, va a estar disponible en Classroom eh, el espacio para que suban la práctica 8, ¿no? El informe de la práctica 8 y pues bueno, eso será hasta el próximo lunes y hasta el próximo viernes, 11 de diciembre, sería para el examen parcial. ¿Okay? No sé si haya alguna otra pregunta, chicos. Ninguna, gracias. Bueno, chicos, entonces hasta aquí lo dejamos, ¿no? Y pues nos estaremos viendo, pues tal vez ya hasta el próximo año. ¿Okay? Gracias, profe. Buenas tardes.